Mi nombre es Carolina Pilataxi, soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre, pertenezco a quinto semestre en la carrera de contabilidad y el día de hoy quiero hablar sobre un tema impuesto en la asignatura de finanzas e impartida por el economista Lord y es sobre el análisis de los ratios económicos y financieros. El análisis de dichos ratios, ya sea económicos y financieros, estudia la liquidez, solvencia y rentabilidad de un proyecto de negocio. El último fin, al realizar un plan de empresa, es estudiar la rentabilidad y viabilidad del proyecto. Este análisis económico-financiero se realiza utilizando una serie de ratios que permiten definir las debilidades y fortalezas de una idea de negocio planteada. Análisis económico y análisis financiero. El análisis económico estudia la rentabilidad del proyecto y su eficiencia a través de magnitudes de la cuenta de resultados. El análisis financiero utiliza información del balance de situación para analizar la liquidez y la situación de la empresa en el corto plazo, la solvencia y el grado de sostenibilidad en el largo plazo. Cabe mencionar que estos análisis se realizan a través de ratios. Ratios económicos. ¿Qué son los ratios económicos? Estos ratios sirven para comparar el resultado con distintas partidas del balance o de la cuenta de pérdidas y ganancias. Cabe recalcar que estos ratios económicos también miden cómo la empresa utiliza eficientemente sus activos en relación a la gestión de sus operaciones, ya que muestra la rentabilidad de la empresa. Para el cálculo de ratios económicos tenemos varias fórmulas. Por ejemplo, para calcular el margen sobre ventas. Su fórmula de cálculo es margen sobre ventas igual al resultado de explotación dividido para ingresos de la explotación. ¿Qué quiere decir? Este margen nos indica el margen bruto medio que se obtiene sobre la venta. Al ser bruto, no incluye impuestos ni costes financieros, indicando el margen real de la actividad, ya que los impuestos y los costes financieros no derivan de ella. En cuanto a la rotación del activo circulante, su fórmula de cálculo es rotación del activo circulante igual a ingresos de explotación dividido sobre el activo circulante. Y este refleja las veces que se ha utilizado el activo circulante en la obtención de las ventas. Aquí lo que interesa es que su valor sea lo más elevado posible, ya que esto significa un buen aprovechamiento de los recursos disponibles. Rentabilidad económica. Su fórmula de cálculo es rentabilidad económica a igual al resultado de explotación sobre activos totales. Este indica la eficiencia de la gestión de la empresa, la capacidad de sus activos para generar valor. Cuanto más alto sea este ratio, es mejor porque indicará que se requieren pocos activos para lograr un beneficio alto. En cuanto a la rentabilidad financiera, su fórmula de obtención es rentabilidad financiera igual al resultado del ejercicio sobre fondos propios. Este nos indica que es el rendimiento que obtiene el capital aportado por los inversores en función del beneficio neto obtenido en el ejercicio. Mide la remuneración a los propietarios de la empresa y mientras más alto sea, mayores serán los beneficios obtenidos por los inversores. Para que se pueda comprender mejor este tema, a continuación les dejo una tabla que les servirá para interpretar mejor lo que les acabo de mencionar. Pasando de tema, quiero hablar sobre los ratios de liquidez.
Dichos ratios comparan información del balance, en concreto elementos del activo circulantes con elementos del pasivo circulante, y este analiza la situación de la empresa en el corto plazo. Entre ellos tenemos la dificultad para atender a sus deudas y sus necesidades de financiación. Esto quiere decir su liquidez en el corto plazo. Al igual que en el anterior ratio, este ratio de liquidez también tiene diferentes fórmulas de cálculo. Y entre una de ellas tenemos a la solvencia. Y su fórmula de obtención es solvencia a corto plazo igual a activo circulante sobre pasivo corriente. Y este mide la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo. Debe ser superior o mayor a 1 para que el fondo de rotación de la empresa o capacidad inmediata de liquidez sea mayor que las deudas que la empresa deberá pagar en el corto plazo. En cuanto al test de la prueba ácida, su fórmula de obtención es test de la prueba ácida igual a activo circulante menos existencias sobre el pasivo corriente. Este compara el activo circulante de la empresa, excluyendo las existencias, con las deudas a corto plazo. Calcula el riesgo de que las existencias no se vendan, de que no se conviertan en liquidez. Deberá situarse entre 0,5 y 1, siendo óptimo cuando se aproxime a la unidad. En cuanto a la tesorería, su fórmula de obtención es tesorería igual a efectivo y otros activos líquidos equivalentes sobre pasivo corriente. Este compara el dinero de caja y bancos con las deudas a corto plazo. Si es reducido, es un síntoma de liquidez insuficiente para atender las deudas a corto plazo. Ratios financieros. Estos ratios financieros comparan elementos del balance y analizan la solvencia de la empresa y su grado de sostenibilidad en el largo plazo. Y al igual que los ratios antes mencionados, estos también tienen diversas fórmulas y entre una de ellas está el grado de endeudamiento o apalancamiento financiero. Y su fórmula es grado de endeudamiento es igual a la deuda total sobre el patrimonio neto más el pasivo, y este compara la deuda total con la totalidad de los recursos. Mide la dependencia de la empresa de terceros y deberá situarse entre 0,4 y 0,6. Y si este llegara a ser inferior a 0,4, la empresa puede estar incurriendo en un exceso de capitales ociosos, con la consiguiente pérdida de rentabilidad de sus recursos. Pero si en el contrario, si el ratio de endeudamiento supera el 0,6, significa que la empresa está soportando un elevado volumen de deuda, con la consiguiente descapitalización de la sociedad y la pérdida de la autonomía frente a terceros. En cuanto al coeficiente de garantías, su fórmula de cálculo es coeficiente de garantía igual a activo sobre la deuda. Este compara el activo de una empresa con sus deudas. Analiza la garantía que ofrece la empresa a sus acreedores para hacer frente a sus obligaciones de pago. Una empresa será más solvente cuanto mayor sea este ratio. Deberá ser superior a 1 o mayor a 1 para que la sociedad no se encuentre en situación de quiebra técnica. Es decir, cuando la liquidación de los activos no permite pagar la deuda. A continuación, les presentaré una tabla para que también puedan guiarse de mejor manera. Y esto es todo en cuanto a la presentación del tema de hoy y espero que este video haya sido de su interés. Muchas gracias.